el día de hoy. Una pareja se encontraba conduciendo a altas horas de la noche por una carretera en Baja California cuando se toparon con algo extraño en el camino. ¿Está viendo eso? Eso no es un pájaro. Mira la cara, qué miedo. No se mueva. Se está mirando. ¿Lo escucha? Ay, santo. Podemos ver una extraña ave que está posada en un costado de la carretera. Las personas que conducían quedaron impactadas ya que no sabían de qué se trataba y comienzan a registrar lo que sus ojos estaban viendo. Cuando de repente, esta ave emite un sonido extraño y perturbador, abre su pico y es sumamente aterrador y vuela contra el auto chocando con el parabrisas. Muchos espectadores que han visto este video mencionan en los comentarios que posiblemente se trata de un nahual. Otros dicen que así lucen las brujas al transmutarse y que si no fuese por el parabrisas, esto fuera terminado muy mal. Pero cuéntame tú en los comentarios, ¿has tenido alguna experiencia con una bruja real? Estaré encantado de leerte. Una madre junto a su hija decidieron realizar uno de los rituales más famosos de toda internet, el famoso ritual de Baby Blue. La mujer colocó un espejo frente a ella mientras su hija la grababa realizando este ritual en medio de la sala de su casa con todas las luces apagadas, pero nunca se imaginó lo que ocurriría en este ritual. Baby Blue, Blue Baby. 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 ¡Ay, no! Espérate, Regina. No, tienes que hacerla de nuevo. No, mami, siento que me está, como que alguien me está agarrando la espalda. No hay nadie atrás de mí. A la mujer se le puede ver algo nerviosa mientras realiza este ritual, por lo que decide bajar los brazos porque sentía algo que la estaba tocando por la espalda. Para muchos entendidos del tema de leyendas urbanas en internet, según cuentan, no puedes bajar los brazos hasta concluir el ritual. Y es aquí donde se desataría algo inesperado que fue captado por la cámara. Presta atención. 1, 2, 3. Baby Blue, Blue Baby. 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 Baby Blue. ¿Qué pasó, Regina? ¿Qué le hiciste? Ya terminé. Regina, no puedo mover los brazos. Tíralo rápido. Mientras esta mujer realizaba el ritual, sintió como algo pesado se posaba en sus brazos. Pero eso no es lo más aterrador. ¿Te fijaste en lo que aparece detrás de ella al fondo? Un extraño rostro pálido y aterrador estaba oculto en la oscuridad de la casa. Muchos que han visto este video mencionan en los comentarios que ella nunca debió bajar los brazos hasta concluir el ritual, y es por eso que esta entidad maligna la estaba acechando después en la oscuridad. De hecho, en el pasado he realizado este ritual y les puedo decir que es una de las experiencias más aterradoras que hemos captado también en vivo. Si quieres ver el video,
Abajo en la descripción te lo dejaré para luego de ver este video le eches un vistazo. Y si quieres una segunda parte de este ritual, házmelo saber para planificar un directo nuevamente en mi canal de Twitch. Sin duda alguna, uno de los casos más extraños es el de Bestman, un hombre que es padre de familia y trabaja mucho como constructor. Él decidió mudarse a una antigua casa abandonada y remodelarla con el tiempo, pero en esta encontró símbolos extraños como pentagramas y algunas inscripciones que no entendía. Pero un día al llegar a su casa, vio a su mujer y a su hija en la sala asustadas, por lo que decidió sacar su teléfono móvil y comenzar a registrar lo que estaba sucediendo. Banda, acabo de llegar, miren, está espantada mi niña. Porque escuchen, miren, acabo de llegar, vean, acabo de llegar de trabajar, banda. Y vean, escuchen. Ve para allá, mi amor, ve para allá, mi amor. Vean. Y aquí es donde les digo que están los jeroglíficos, miren, los pentagramas, no son los pentagramas, perdónenme, es que me equivoqué, miren. Y ya no tienes lo que les digo, ya es puro. Miren, aquí está mi esposa porque también se espantó, vean. Podemos ver a este hombre que nos muestra el lugar, el cual está en fase de construcción aún. Menciona que justamente en el cuarto donde están los juguetes de su hija, encontró estos símbolos extraños y justo una muñeca comienza a sonar por sí sola. Y lo más curioso es que esta ya no tiene baterías. Luego esto volvió a ocurrir al día siguiente y lo puso muy nervioso. Banda, vean, ahorita estaba aquí, banda, tranquilamente, ahora sí que yo pensaba ahorita no estar subiendo nada, pero vean. Para que vean que no es chiste. Tranquila, mi amor, no pasa nada. Ve allá con mamá. No. Vean. Muchas personas que lograron ver este video comenzaron a decirle que encerrara a la muñeca en un círculo de sal y en efecto él comenzó a hacerlo y documentarlo todo en un directo. Por el apoyo, Dios te bendiga. Y pues nada, voy a estar aquí documentándoles, banda, documentándoles el porqué pues de todo esto que ha pasado, ¿no? Yo también me pongo así nervioso, banda, no se crean. ¡Ah! Ahí está. Ahí está. Vemos que mientras él habla con el chat, una presencia extraña estaba detrás de él y esto hizo que la muñeca cantara nuevamente por sí sola. Esa misma noche, decidió dejar a la muñeca en el círculo de sal e irse a dormir, y al día siguiente al despertar se encontró con lo siguiente. Banda, ya vamos a comenzar ahorita el live, banda, pero miren, vean, ¿qué onda con eso, banda? Y ustedes saben, banda, bueno, las personitas que han estado aquí conmigo, banda, pues vean. Al ir a revisar la muñeca en la mañana, encontró muchas pisadas alrededor de su casa que salían de este círculo de sal. Los espectadores que están siguiendo este caso quedaron impactados por lo que está ocurriendo en esta casa. ¿Será acaso que hay un espíritu maligno dentro de esta y que este se está manifestando a través de esta muñeca? Recordemos que también esta era una casa abandonada donde se consiguió los distintos símbolos satánicos y según cuenta este hombre, esta muñeca ya se encontraba dentro del recinto. Me encantaría saber tu opinión de este caso en la caja de comentarios. En este puesto te voy a mostrar 3 evidencias realmente escalofriantes donde fue captado el mismísimo llanto de la Llorona. La primera evidencia ocurrió mientras una pareja se encontraba viendo películas a altas horas de la noche. Mientras disfrutaban de una cena, comenzaron a escuchar extraños lamentos provenientes de algún lugar fuera de su casa. Presta atención. Bájale. Bájale. ¿Escuchaste? Soy bien gacho, ¿eh?
¿Escuchaste cómo soy, hija? No te espantes, no te espantes. Y la banda no me cree. La banda piensa que es pura broma. Ay, no, ¿qué? Mis amigos, estamos aquí cenando. Estamos echando un taquito porque apenas terminamos de lijar el carro. Estamos lijando el carro porque lo queremos pintar. Ay, se escucha bien feo. Y se escucha bien feo. Pero ya pasó. Ya no se oye. Súbele, ya súbele. Para acá, Cholodina, te tocó traerla, mi... El hombre le pide a la mujer que baje el volumen de la televisión y es cuando se puede escuchar estos extraños lamentos. ¿Escuchaste? Soy bien gacho, ¿eh? Cállate. Le dice a la mujer que no se espante. Se levanta para ver por la ventana, pero no ve nada. Afirma que no es la primera vez que le escucha, pero que esta vez se escuchó más de cerca. Y es por eso que comenzaron a grabar. Según cuentan, lo mejor que podemos hacer en este caso cuando escuchamos el lamento así es no estar nerviosos ni espantarse, solo dejar que pase y mantener la calma, tal como lo hicieron ellos. La segunda evidencia es de un hombre que se encontraba camino a su casa después de trabajar toda la noche, cuando de repente en las calles sombrías y solitarias logró ver a una mujer de apariencia extraña, y es cuando comenzó a escuchar lo siguiente. El clip es sumamente corto, pero realmente aterrador. Se puede ver a una mujer al final de la calle vestida totalmente de negro, por lo que no se sabe si es la Llorona o algo mucho peor. ¿Qué piensas tú? La tercera evidencia ocurrió en Baja California. Un hombre que se encontraba descansando en su casa logró escuchar unos lamentos excesivamente extraños y perturbadores, por lo que decidió sacar su teléfono móvil y registrar lo que estaba ocurriendo. Un escalofriante llanto se hizo escuchar por todo el vecindario. El hombre se levanta de la cama y comienza a ver por la ventana, pero no logra ver nada extraño. Muchas personas que vieron el video comentaron que realmente sí se parece a los llantos genuinos de la Llorona. Pero cuéntame tú, si has tenido alguna experiencia con este mítico ser, ¿la has escuchado alguna vez? En este puesto te voy a mostrar dos evidencias de Shadow Peoples captados en cámara. La primera evidencia fue captada por una cámara de seguridad donde se puede ver a un hombre quien es poseído por una extraña sombra. Se puede ver una extraña sombra entrar en el cuerpo de este hombre. Muchos espectadores mencionan que en este momento una entidad maligna lo poseyó, pero también quedaron intrigados en cómo este hombre no se percató de lo ocurrido. Incluso dicen algunos que es un súcubo, una entidad demoníaca femenina que seduce y posee a los hombres. Pero tú tienes la última palabra de este caso en los comentarios. El siguiente video ocurrió en el sanatorio Waverly Hills alrededor de Halloween de 2022. Un grupo de 10 personas decidieron realizar una investigación privada, 8 mujeres y 2 hombres. Quien nos comparte la grabación menciona que su prima, quien estaba realizando la exploración junto a ella, se quedó entre el cuarto y el quinto piso y se encontraba subiendo las escaleras cuando de repente su cámara captó algo realmente escalofriante. Presta atención. I can feel it. When we were downstairs, that was a little girl. She was intimidated. Why you said that? She was just getting freaked out. Because there's too many.
You felt something too? Mientras la mujer iba subiendo las escaleras, se pudo ver al fondo en una de las habitaciones a un hombre sumamente alto vestido totalmente de negro, casi como un espectro. La persona que nos comparte el video menciona que esta persona no iba con ellos y que no había más nadie en el edificio, solo las 8 mujeres y los 2 hombres, que como vemos en el 5º piso al subir esta mujer, estaban todos reunidos. Entonces cabe la duda en qué fue captado aquí, ¿un intruso o estamos ante la evidencia real de un Shadow People? Tú decides. Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. Ya hemos mostrado en el pasado el caso de Leandrito, un chico de Argentina quien experimenta cosas extrañas y paranormales dentro de su casa. En esta ocasión te voy a mostrar las 3 últimas evidencias que Leandrito nos ha mostrado. Una noche, mientras él se encontraba en su casa, logró registrar algo que estaba fuera en su patio. Son 3 de la mañana, estoy escuchando ruidos de... Ahí están, esos son los ruidos que se escuchan en el patio. Voy a salir a ver, son 3:10 de la mañana. Benjamin, te quedas aquí. Estoy escuchando ruidos desde el galpón, como voces. Voy a ver. Están escuchando ruidos acá, ahí dejaron de hablar. Hace días que vengo escuchando ruidos acá. Ya no sé cómo... Se cayó de acá un botín. Ya igual a estas alturas miedo ya no tengo. Concha de su madre. El coche yo no lo dejo ahí aparte. Siempre aparece el coche en cualquier lado. Ya no sé qué. Benji, ven acá. Vení, Benji, acá. Se me desvanecen las piernas ya. Ya no sé cómo vivir. Benjamín, vení conmigo. No te vayas, vení. Quédate acá. Quédate acá. Deja de ladrar, quédate acá. ¿A dónde estás mirando, Benjamín? Vení acá, Benjamín. Vení acá. Andate, hijo de puta.
Vemos cómo Leandrito se agita porque es la primera vez que puede ver a esta entidad tan de cerca, así sea detrás de un cristal de una puerta. Al ver que esta entidad está observándolo, él le dice que se vaya e incluso abre la puerta para llevarse la gran sorpresa de que ésta desaparece ante sus ojos. Luego de esto, Leandro lograría captar este extraño ser dentro de su propia casa, lo cual lo puso muy nervioso. Son casi las 5 de la mañana. Salí a tirar la basura y se escucha... ¿Qué querés, hijo de puta? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué carajo es eso? ¿Qué es eso? ¿Es eso la concha? Podemos ver que esta figura es sumamente alta con un aspecto horrible, unas manos alargadas y todo apunta a que es un ser maligno de bajo astral. Recientemente subiría uno de los clips más aterradores hasta el momento. Él, como de costumbre, llegaría tarde a su casa y es cuando ocurrirían cosas realmente extrañas. Son 3:15 de la mañana. Escucho un ruido de golpe pero fuertísimo. Y se mete como alguien corriendo para ahí adentro. ¡Ay, qué conchas! ¡Carajos, eso es altísimo! ¡Qué mierda! ¡Ella aparece más! ¿Qué es eso? Esa cosa... ¡Ay, la mierda! El ambiente se sentía pesado, las luces comenzaron a parpadear y de repente Leandro logró ver nuevamente la presencia de este extraño ser frente a él. Por primera vez logra verle el rostro y este es totalmente pálido, casi sin expresiones e incluso podríamos decir que no es humano. ¿Será acaso que esta entidad se está materializando cada vez más en la casa de Leandro? ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Estamos viendo una verdadera entidad maligna o se trata de algo más? ¿Tú qué piensas? Y recuerda que si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo y dejarme un buen like. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.